Asamblea General de la ONU es el foco al que miramos en estos momentos. Nueva York adquiere un protagonismo especial a lo largo de esta semana. Tuvimos una previa marcada por Francia y Arabia Saudí intentando reunir apoyos de cara a un Estado palestino, al reconocimiento de un Estado palestino, y en el día de hoy prestamos atención a cada una de las palabras que ha destinado Donald Trump en su discurso y sobre todo las críticas que ha lanzado hacia la ONU, poniendo en cuestión cuál es su propósito real, pero también las palabras que ha destinado sobre conflictos geopolíticos, como es el caso de Rusia y Ucrania, como es el caso de la Franja de Gaza, y también las palabras hacia Europa, en especial hacia el viejo continente. Ha lanzado algunas advertencias sobre una inmigración ilegal desbocada. Vamos a hablar de todo ello con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Donald Trump nos ha dado hoy mucha tela que cortar. Diría que no ha dejado títeres sin cabeza, pero empezando por la ONU, una ONU que tiene casi tantos años como Trump, o podríamos decir que Trump tiene casi tantos años como la ONU, se llevan apenas unos meses de diferencia, pero lo hemos calificado en el arranque del programa de humillación o de duras críticas, porque al final Trump ha dicho cuál es su propósito. Escriben cartas enérgicas, pero no les dan ningún tipo de seguimiento, son palabras vacías, con esto no se solucionan guerras, y luego él ha sacado a relucir que él sí es un hombre de acción, que consigue finalizar guerras, insiste en esa cifra, 7 guerras que ha resuelto, ha vuelto a hacer alusión al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo crees que se están recogiendo todos estos mensajes? Bueno, en la intervención ha sido para mí decepcionante porque ha seguido con su mantra, ¿no? Con los Uh-huh. tópicos habituales de toda la responsabilidad de la situación de Estados Unidos se debe a la anterior administración y que él es el que viene a salvar en 7 meses a Estados Unidos de donde estaba, en el pozo en el que se encontraba. Y lo más decepcionante ha sido que no ha sabido estar a la altura de un foro como es Naciones Unidas, donde podría haber tratado de explicitar de una manera más clara, digamos, cuál es la contribución de Estados Unidos a esos problemas que tiene que hacer frente la comunidad internacional, y no ha dejado títere sin cabeza, porque desde meterse con temas de construcción de la propia instalación al teleprompter hasta decir Uh-huh. el propio sentido de la propia Naciones Unidas, que habría que recordar que Naciones Unidas no solamente resuelve o trata de resolver conflictos internacionales, sino la cantidad ingente de acuerdos internacionales que promueve, de consensos que alcanza. Y la pregunta yo se la devolvería al señor Trump, es ¿cuál es el papel de Estados Unidos en la inoperatividad en algunos conflictos de la propia Naciones Unidas? Porque recordemos que Estados Unidos, y en concreto dentro del Consejo de Seguridad, es el propio Estados Unidos el que ha vetado muchas iniciativas que podrían dar lugar a resolver o tratar de crear las bases para resolver ciertos conflictos, especialmente el de Israel con Palestina, donde ha ido vetando sistemáticamente cualquier intento de aproximación. Uh-huh. De hecho, es así. Hemos visto cómo desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca se le ha cortado el grifo, ¿no?, de la financiación a algunos de los mecanismos, de los organismos de los que dispone la ONU en medio de estos conflictos. Es verdad que Trump ha intentado, dentro de lo agresivo que suele ser, ha intentado darle una pequeña palmadita en la espalda a la ONU diciendo, ojo, que tienes potencial, pero que no estás dándolo todo, ¿no? En pocas palabras, esas han sido las palabras más o menos de aliento que ha querido destacar, pero claro, ha dicho, ni siquiera se acerca, ¿no?, a la altura del potencial que tiene, pero claro, es que luego esto se ha visto enterrado por otro tipo de críticas. También ha acusado, de hecho, a la ONU de apoyar la inmigración ilegal. Ha dicho, apoya a las personas que entran ilegalmente en Estados Unidos y luego somos nosotros quienes tenemos que sacarlas. Luego, si nos da tiempo, entramos también un poco en materia de inmigración y de cómo Donald Trump se ha referido al movimiento migratorio en sí. Porque sabemos que Trump achaca toda la migración ilegal a
consecuencia, y no todo inmigrante ilegal tiene que tener un cariz delictivo, y este es uno de las críticas quizás que podríamos hacer dentro de la lectura que hace Donald Trump de ello, pero Emiliano, sí que, bueno, me ha gustado lo del teleprompter, porque efectivamente no ha dejado títere sin cabeza, ni siquiera el del teleprompter, que por cierto, un teleprompter que parece ser que lo estaba manipulando, que lo utilizaba, era la Casa Blanca, alguien de la Casa Blanca quien lo estaba utilizando. Quiero decir que no es que fuera un boicot de la propia ONU, pues bueno, habrá habido algún tipo de problema técnico. Esto nos pasaba mucho, ¿eh? Yo he estado también algunos años en televisión y bueno, pues sí, a veces te quedas vendido por el teleprompter, pero tienes que tener recursos. Donald Trump los ha tenido, no podemos decir que haya Sí. salido mal, ha salido bastante airoso de ello, pero entre los mensajes, efectivamente, la parte geopolítica ha tenido un papel importante. Ha dicho que reconocer un Estado palestino recompensa jamás. Ha querido de alguna forma también lanzar una crítica hacia los países que ayer se sumaron al apoyo del reconocimiento de un Estado palestino. Claro, el papel de Estados Unidos es de aliado de Israel. ¿Dónde flaquean ahí las palabras de Trump? ¿Puede existir el reconocimiento de un Estado palestino sin estar dándole un premio, como dice Donald Trump, a un grupo terrorista como Hamas? Bueno, aquí hay dos visiones porque el propio secretario general, Antonio Guterres, ha dicho, y la propia presidenta de la Asamblea General, la antigua ministra de Asuntos Exteriores en Alemania, lo que ha dicho que el reconocimiento de estados no es una recompensa, es un derecho que tiene una entidad, que tiene una población, que tiene un territorio, que tiene una organización política, pero que tiene un estatuto de, por ejemplo, en Naciones Unidas de Estado observador. Entonces, Ujú. yo creo que Trump se perdió parte de la intervención de ayer, puesto que, como bien sabes, ni asistió Israel ni asistió tampoco Estados Unidos con las sillas vacías a la conferencia organizada o promovida por Francia y por Arabia Saudí. Y lo más interesante de esa intervención fue la intervención de Mahmoud Abbas, que no ha podido asistir Ujú. presencialmente porque le retiraron el visado, donde dijo algo que creo que es muy destacable, ¿no? Uno, que reconoce la matanza del 7 de octubre y la responsabilidad de Hamas, que no va a permitir que Hamas vuelva a participar políticamente, que van a hacer una constitución y que van a celebrar elecciones libres, transparentes y con un seguimiento internacional. Es decir, es que a los palestinos ya, si la autoridad palestina, que es la única autoridad legítima y reconocida incluso como interlocutor por el propio Israel, dice esto, pues le tendremos que dar la oportunidad de que haya dos estados, porque es la única solución. Es decir, si Estados Unidos continúa con sus vetos permitiendo la anexión y la desaparición de cualquier posibilidad de Estado palestino, la pregunta es qué van a hacer con 7 o 8 millones de palestinos dentro del Estado de Israel. Es decir, es que no hay una solución y con la posibilidad de que se le garantice la seguridad por los propios países árabes e incluso por Europa en un intento de garantizar esa seguridad que tiene derecho Israel a tener esa seguridad. Entonces yo creo que Trump ahí lo que debe ser consciente es que la situación del Consejo de Seguridad, esa asistencia del derecho de veto, es lo que está cortocircuiteando la posibilidad de que Naciones Unidas tenga un mayor nivel de eficacia. Por lo tanto, lo que tendríamos que plantearnos, si son potencias responsables de ese rol que tienen en la comunidad internacional, es que quizás haya que dar el salto para que la ONU tenga esa eficiencia en determinados conflictos que están polarizados y que hace que alguno de los países que con derecho de veto peten, pues la posibilidad de eliminar ese derecho de veto. Pero claro, eso no lo va a aceptar ninguno de los 5 países que tienen ese derecho de veto, porque entre ellos, de esos 5, pues ya tenemos a Reino Unido, a Francia, a China y a Rusia, que reconocen al Estado de Palestina. El único que no lo reconoce es Estados Unidos. Por lo tanto, la posibilidad de que haya un acuerdo de paz entre ambos, con la entrega de rehenes, por supuesto, pues lo está vetando el propio Estado de Estados Unidos, que está permitiendo que se produzca esa anexión, esa desaparición absoluta de Gaza como una situación donde pueda vivir una determinada población, y es realmente lo que están incentivando que Israel siga incumpliendo sistemáticamente las reglas de su condición de miembro de Naciones Unidas, del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que los primeros que impiden que tenga un nivel de eficacia aceptable en la propia Naciones Unidas es la posición de Estados Unidos en este conflicto y luego, por supuesto, la de China o Rusia, que también vetan determinadas resoluciones en otros conflictos. Entonces, si ese es el problema, pues habrá que tener la voluntad política de reformar el Consejo de Seguridad y para eso es necesario que, obviamente, que los propios Estados parte pues tengan la unanimidad necesaria para reformar ese derecho de veto, que es lo que nos está llevando a una parálisis de Naciones Unidas. Paralelamente, hay
se van a producir muchos encuentros en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos además que hace una semana hablábamos de una comisión independiente nombrada por la ONU que oficialmente reconocía y categorizaba como genocidio las actuaciones de Israel desde el estallido de los atentados de Hamás del 7 de octubre que han llevado a la actual o más reciente guerra que tenemos en la Franja de Gaza. Y la Corte Penal Internacional ha acusado tanto a Netanyahu como al exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra, supuestos o presuntos. Mantenemos esto porque es lo que se dicta oficialmente y nosotros no vamos a entrar a valorarlo nosotros, pero junto a otros líderes de Hamás, claro, Estados Unidos está en contra de las acusaciones hacia los miembros del gobierno de Netanyahu, incluido el propio primer ministro israelí. Y ahora se está produciendo pues una tensión importante con la Corte Penal Internacional. ¿Hacia dónde podría llegar la disputa? Trump podría sancionar a la Corte y de hecho hay líderes que están allí presentes en la Asamblea General de la ONU que van a intentar evitar a toda costa que esto se produzca. Pero ¿hasta qué punto podríamos ver una presión importante sobre este organismo? Sí, como hemos venido hablando, yo creo que en la política exterior de la administración de Trump hay un intento de desmantelar ciertas instituciones que son molestas, entre ellas la propia ONU, las decisiones contra los miembros de la Corte Penal Internacional, incluido el fiscal. Es una decisión unilateral de Estados Unidos y en su caso, impulsado por su apoyo a Israel, y entonces eso lo puede hacer Estados Unidos. De hecho, lo está haciendo ya. Ese tipo de sanciones económicas, de embargo de los bienes que pueda tener la Corte Penal Internacional en el sistema financiero estadounidense. Entonces, ahí hay poco margen. Entonces, ¿cuál es la lectura que se puede hacer? Eso, que no le interesa la asistencia a la Corte Penal Internacional porque puede poner en peligro ciertas operaciones que realizan o que ha podido realizar Estados Unidos, en tanto posibilidad de hacer operaciones en el exterior respecto a sujetos. Obviamente, Israel o los gobernantes de Israel tienen un serio problema con esa orden de búsqueda y captura para ser juzgados por crímenes, como también la tiene el propio Putin, ¿no? Que también recordemos que también está con una orden de detención. Entonces, no le interesa que haya una jurisdicción internacional que con carácter subsidiario pueda juzgar este tipo de crímenes. Entonces, está dando rienda suelta simplemente a la visión puramente estatal y no una visión de tratar de establecer organismos que medien y que eludan conflictos, y la posibilidad también de buscar la responsabilidad internacional de estados o de gobernantes que infringen la normativa internacional. Entonces, me temo que durante esta administración va a continuar desmantelando aquellas organizaciones internacionales que no le interesan porque pueden establecer límites o poner, al menos públicamente, las violaciones que hacen los estados en sus relaciones internacionales. Emiliano, en el marco de esta Asamblea General y, bueno, realmente en el marco de las últimas semanas, donde hemos visto una presión internacional algo más sólida hacia Israel, estamos viendo ya que diversos países están tomando posiciones más duras. Eurovisión puede ser simplemente una anécdota, pero ya es una anécdota también de cierta relevancia. Hemos tenido en España determinados episodios como el de la Vuelta Ciclista. No vamos a entrar a juzgar si fue más o menos adecuado, pero estamos viendo distintos episodios tanto en nuestro país como en otros países europeos de presión, ¿no? Aumentando sobre todo la postura contraria a lo que está sucediendo en estos momentos en la Franja de Gaza. Se habla de que Israel podría convertirse en una suerte de Estado paria, pero teniendo en cuenta que goza del apoyo de Estados Unidos, sobre todo económico, militar, también goza del apoyo militar de Alemania, ¿hasta qué punto podría producirse ese escenario o hablar de un Estado paria sería adecuado o correcto? Bueno, en parte ya se encuentra en una situación de cierto aislamiento internacional, porque, como bien sabes, la propia Unión Europea ha puesto en manos de los Estados la decisión de suspender el acuerdo de cooperación comercial. Somos el primer socio comercial de Israel, y entonces si se llegase a aprobar, que cuál será la parte comercial con la mayoría cualificada nos vale, es decir, que aunque Alemania no vote a favor, si votase Italia,
pues estaríamos en condiciones, digamos, de poder suspender la aplicación de ese acuerdo internacional. En determinados foros internacionales ya no tiene ninguna validez su palabra. Entonces, realmente la sociedad israelí tendrá que preguntarse si, siendo la democracia que ha venido siendo en Oriente Medio, donde no había ninguna otra democracia, le compensa este camino sin retorno al que está llevando el gobierno de Netanyahu, porque es un camino sin retorno. Es decir, si realmente va a anexionarse Cisjordania, como parece los hechos se empiezan a demostrar, ya se está con la invasión terrestre de Gaza para hacerse con el control absoluto, y veremos qué pasa con el sur del Líbano, donde sigue haciendo operaciones, y en parte en Siria, pues en el fondo está buscando el propio aislamiento. La única ventaja que tiene es pues que sigue contando con el respaldo de la administración Trump, porque precisamente cuando se va produciendo esta conferencia y la declaración de Nueva York sobre la necesidad de establecer dos estados en el problema israelo-palestino, pues lo primero que dijo Netanyahu es que se iba a reunir con Trump, porque es la única puerta que tiene abierta para tratar de tener ese foco internacional y ese apoyo internacional, pero el resto de países sistemáticamente nos hemos ido quitando de esa relación tradicional que teníamos de Israel, donde entendíamos que que debe existir como Estado y que tiene que tener unas garantías de seguridad. Pero cuando ha dado ya ese salto de desproporcionalidad en cuanto a la respuesta y sigue con esa política de anexionarse territorios para evitar la existencia del Estado palestino, pues se ve abocado a una situación de aislamiento internacional. No sé si llamarlo paria, que tiene a lo mejor una connotación peyorativa peor, pero sí de aislamiento internacional, sí. Y el único interlocutor que va a tener va a ser Estados Unidos. Sí, es verdad que la connotación de paria es bastante más negativa y aislamiento internacional sería como la forma más neutra de referirse, pero bueno, es el vocabulario como se ha categorizado en algunos núcleos, ¿no? Más allá de esto, Rusia y Ucrania, por supuesto, ha habido palabras por parte de Donald Trump dentro de esas 7 guerras que dice que a las que ha conseguido llegar a una resolución. Dice la que se me está resistiendo y pensé que sería más fácil es la de Rusia y Ucrania. Esto ya lo dijo hace 1 o 2 semanas, pero hoy ha vuelto a reiterarlo. Ha dicho que pensaba que le iba a resultar mucho más fácil debido a su buena relación con Vladimir Putin. ¿En qué punto consideras, Emiliano, si hacemos una lectura ahora mismo de tal y como están las cosas, en qué punto estaría Donald Trump en su estrategia de conseguir desatascar la situación tan bloqueada que tenemos entre Rusia y Ucrania? Me temo que no vamos a salir de este bloqueo. No solamente no estamos saliendo de este bloqueo, sino que, como bien sabes, Rusia está midiéndonos constantemente la frontera polaca, la frontera rumana, la frontera de Letonia. Es decir, que en lugar de ir desescalando, lo que estamos es escalando. Y la pregunta es, ¿qué ocurrirá si Putin sigue con estas maniobras, cruces de fronteras de espacios aéreos, con aviones militares o drones militares? Y la OTAN tiene que dar una respuesta algo más contundente de lo que son meramente reforzar la frontera este con operaciones de vigilancia, porque quizá nos encontramos la sorpresa que Estados Unidos diga que el problema de Ucrania y el problema de la invasión del espacio aéreo territorial por parte de Rusia es un problema europeo, porque hoy ha vuelto a decir que hay un océano por en medio. O sea, a él los temas europeos hay un océano por en medio que como si no fuera con él. Entonces, me temo que debemos otra vez volver a reforzar la visión europea y reforzarnos como europeos, porque la amenaza la vamos a tener ahí y no va a haber una solución a corto plazo del conflicto de Ucrania. Solamente hay que ver la cara que tenía el presidente Zelensky escuchando las palabras de que morían ambos lados y que ambos países contribuían a los fallecimientos, como si fuese algo que Ucrania está buscando, digamos, matar soldados rusos permanentemente en esta confrontación. Entonces, bueno, pues pocas perspectivas positivas puede haber en relación a este conflicto, y sino que debemos cada vez preocuparnos más por este abandono de Europa, que de nuevo, igual que ocurre con las organizaciones internacionales, pues Europa para Estados Unidos también es un competidor, y entonces pues cuanto más debilitado esté por amenazas externas, pues mejor para Estados Unidos, porque nos ha vuelto a decir que en eso sí que tiene razón, que dejemos de comprar gas y petróleo, pero especialmente gas a Rusia, porque es lo que está alimentando la maquinaria, además de hacer referencia a la necesidad de que los europeos actuemos conjuntamente con Estados Unidos para imponer aranceles a China y a India de forma conjunta. Entonces,
bueno, pues nos sigue mandando mensajes que en el fondo son amenazas y que, bueno, habrá que reflexionar y tomar decisiones al respecto. Por último, Emiliano, bueno, acabamos de saber que Emmanuel Macron y Trump han tenido sus más y sus menos en estas últimas 24 horas. Macron ha dicho que no cree que Trump merezca el Premio Nobel de la Paz, al menos hasta que ponga fin al conflicto entre Israel y Hamás. Ha dicho que Trump es la única persona que podría influir en Israel por el suministro de armas en la Franja de Gaza y ha pedido a Trump que presione a Benjamin Netanyahu para poner fin al conflicto. Además, un Macron que quizás hoy está algo molesto después de que ayer tuviera que llamar por teléfono a Donald Trump porque a Macron, bueno, pues lo interceptaron, por así decirlo, en la calle. Macron quería cruzar una determinada calle, creo que si no voy mal era para llegar a la embajada francesa y bueno, estaba bloqueado su paso por una serie de vehículos del presidente estadounidense. Entonces, bueno, pues Macron llamó a Trump y le dijo, oye, adivina qué, que me tienen aquí retenido y, bueno, pues parece ser que Trump le dijo que se esperara, que no iba a movilizar nada para que él pudiera cruzar, ¿no? Así que, bueno, un cierto escarnio hacia Macron, que parece que hoy Macron pues está cobrando de alguna forma hacia Donald Trump, pero más allá de esto, ¿cómo tenemos que sustentar ese posible premio Nobel, esa posible candidatura? Pues es que volvemos otra vez a los famosos 7 conflictos, porque yo le recomendaría al señor Trump que se diera un paseo por República Democrática del Congo, que es uno de los conflictos que ha pacificado, a ver si sobre el terreno se está cumpliendo ese supuesto armisticio de paz con Ruanda, por ejemplo. O me llama poderosamente la atención que cite también como acuerdo de paz entre Israel e Irán, cuando ese acuerdo de paz supuso el bombardeo, que también lo ha dicho hoy en la Asamblea, con la mayor armamento tecnológico, capacidad de poder, etcétera, etcétera, contra las instalaciones nucleares iraníes. No sé si eso es un acuerdo de paz o es otra versión que él tiene de lo que es lograr la paz. Entonces, bueno, de todos esos 7 conflictos, pues realmente el único por el que quizás pudiera postularse a ese Nobel de la Paz sería si finalmente convence al señor Netanyahu que el camino que lleva en marcha de ocupar totalmente Cisjordania y Gaza y de la desaparición de cualquier posibilidad de un Estado palestino, pues no es el camino para la sociedad israelí, para que Israel no quede como Israel quede como un Estado aislado. Entonces, si lo consiguiera, pues quizás podría merecerse, como ya ha ocurrido también en su momento con Isaac Rabin y Arafat cuando lograron los acuerdos de Oslo, ¿no? Pues bueno, sería meritorio que, habida cuenta de la matanza que se está produciendo, se llegase a un acuerdo de paz y a un reconocimiento de 2 estados que vivan bajo reglas de seguridad y que la sociedad israelí pueda desempeñar su vida normalmente, que es lo que un Estado se merece. Y sin embargo, como sabemos, por desgracia, el asesinato de Rabin fue el que truncó cualquier esperanza de seguir avanzando hacia esa solución de los 2 estados. Y bueno, asesinado, y lo recordábamos también esta semana, por un judío israelí de una facción algo más extremista que cuenta con las simpatías de algunos que actualmente están sentados con Netanyahu en el gobierno. Así que a veces tenemos que darle una vuelta y un análisis detallado a la historia para entender mejor el contexto en el que nos movemos en la actualidad. Y bueno, como siempre, pues para eso contamos con la ayuda de expertos. Muchísimas gracias, como siempre, Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Buena tarde. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones?